Nunca pensé que mi vida se desmoronaría por un acto de bondad. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en nuestro tranquilo rincón de Villa Arce, donde David y yo habíamos construido lo que yo creía que era un matrimonio sólido. Todo comenzó en una lluviosa tarde de martes. Estaba preparando la cena, picando verduras para un guiso que a David le encantaba, cuando mi teléfono vibró con un mensaje. Era Emilia, la hermana de David, preguntando si podía pasar por casa. Tenía algo urgente de qué hablar. Emilia rara vez visitaba sin avisar, así que supe de inmediato que algo andaba mal. Cuando llegó, sus ojos estaban hinchados por el llanto. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con el vapor de las tazas de té que había preparado apresuradamente. Fue entonces cuando me contó todo. Su divorcio de Ricardo la había dejado financieramente devastada. No solo había vaciado sus cuentas conjuntas antes de marcharse, sino que había descubierto que él llevaba años ocultando una deuda colosal. Tarjetas de crédito, préstamos personales, incluso una segunda hipoteca de la que ella no tenía ni idea. En total, Emilia se estaba ahogando bajo $256,000 en deudas, con acreedores llamando a diario y amenazando con embargarle la casa. Y no sé qué hacer, sollozó, con las manos temblorosas alrededor de la taza. Tal vez tenga que vender la casa, pero ni eso cubrirá todo. Los niños se quedarán sin un techo. Le tendí la mano a través de la mesa y la apreté. Emilia siempre había sido más que simplemente mi cuñada. Cuando David y yo empezamos a salir, ella me acogió de inmediato en la familia, mostrándome álbumes de fotos familiares y compartiendo anécdotas embarazosas sobre su hermano que me hicieron reír hasta llorar. Fue mi dama de honor, nos ayudó a mudarnos a nuestro primer hogar e incluso cuidó a nuestro perro cada vez que viajábamos. La idea de que ella lo perdiera todo me resultaba insoportable. Y déjame ayudarte, dije, las palabras saliendo sin que pudiera procesar por completo sus implicaciones. Clara, no. Es demasiado, replicó. David nunca, déjame ocuparme de David, la aseguré, ya calculando mentalmente nuestros ahorros, inversiones y el valor acumulado en nuestra casa. Durante las semanas siguientes, fui liquidando metódicamente todo lo que pude. Vacié mi cuenta de ahorros personal, dinero que había reservado desde antes de conocer a David. Solicité un préstamo sobre el valor de mi casa, cobré las acciones que mi abuelo me había dejado e incluso vendí el coche de época que restauraba por afición. No fue fácil, y cada transacción se sentía como entregar un pedazo de mi seguridad, pero seguía pensando en los hijos de Emilia y en lo que perderían. No le conté a David de inmediato. Me dije a mí misma que era para tener todo en orden primero, pero en el fondo sabía que él se opondría. David siempre había sido tradicional en sus ideas sobre el dinero y la familia. Creía que debía ser el proveedor, el protector. Pero esto no se trataba de él, se trataba de ayudar a la familia en crisis. El día en que finalmente pagué la última deuda de Emilia, sentí una mezcla peculiar de alivio y temor. Emilia se derrumbó en lágrimas de gratitud cuando le mostré el recibo final. Te devolveré cada centavo, prometió. Ambas sabíamos que tomaría años, posiblemente décadas, pero esa no era la razón por la que lo había hecho. Esa noche preparé el plato favorito de David, roast beef con puré de papas al ajo y zanahorias glaseadas. Compré su vino preferido e incluso me puse el vestido que él me había regalado para nuestro aniversario. Quería que estuviera de buen humor cuando le contara la noticia. David, dije mientras terminábamos de cenar, tengo algo importante que contarte. Su sonrisa se desvaneció mientras le explicaba lo que había hecho. Con cada palabra, su expresión se oscurecía, la mandíbula se apretaba. ¿Qué hiciste? Su voz era baja, contenida, pero se notaba la furia bajo ella. ¿Sin consultarme? Esa era nuestro futuro, Clara. Nuestra jubilación. Los hijos que planeábamos tener. Emilia es familia, argumenté. No tenía a dónde más acudir. ¿Preferirías ver a tu hermana y a tu sobrina sin hogar? Ese no es el punto. Exclamó, golpeando la mesa y haciendo que los platos tintinearan. No tenías derecho a tomar esa decisión sola. No era solo tu dinero para regalar. La mayor parte provenía de mi herencia, repliqué. Y seguiré contribuyendo a nuestro hogar. Nada cambia. Y todo cambia, dijo,
apartándose de la mesa. No confiaste lo suficiente en mí como para incluirme en esta decisión. Actuaste a mis espaldas. En los días que siguieron, nuestra casa se convirtió en un campo de batalla de silencios fríos y conversaciones cortantes. David dejó de mirarme a los ojos. Empezó a trabajar hasta tarde, a veces sin volver hasta que yo ya estaba en la cama. Cuando hablaba, lo hacía con un resentimiento apenas contenido. Hoy vi a Emilia, mencionó una noche, con tono acusador. No dejaba de alabarte. Santa Clara, salvando el día. Eso no es justo, dije. No lo hice por reconocimiento. No. Entonces, ¿por qué se lo contaste a ella? Podrías haber dicho que era decisión de ambos. No podía creer lo que oía. Porque no voy a mentir sobre de dónde vino el dinero. No me avergüenzo de ayudar a la hermana de tu hermano. Así que ahora eres la heroína de la familia, y yo solo el marido inútil que no pudo hacerse cargo. Sus palabras dolieron porque sabía que revelaban sus verdaderos sentimientos. No era la pérdida financiera, sino la vergüenza de lo que él consideraba su propio fracaso. David siempre se había enorgullecido de ser el proveedor, el protector. Mis acciones habían desafiado esa identidad, y él no podía perdonarme por ello. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la tensión se volvió insoportable. David empezó a dormir en la habitación de invitados. Dejamos de cenar juntos. Incluso la más mínima interacción, cruzarnos en el pasillo, compartir el lavabo del baño, se cargaba de acusaciones no expresadas. El amor que una vez llenó nuestro hogar se evaporó, sustituido por una atmósfera tan tóxica que apenas podía respirar. El punto de quiebre llegó un domingo por la mañana. Estaba tomando café en el porche cuando David se acercó, con una expresión sombría. Ya no puedo más, dijo. Cada vez que te miro, me recuerda lo poco que importa mi opinión en este matrimonio. Eso no es cierto, protesté. Solo intentaba ayudar a tu familia. Sin considerar lo que eso haría a la nuestra, replicó. Tú tomaste tu decisión, Clara. Ahora yo tomo la mía. Mientras lo veía alejarse, comprendí que mi acto de bondad me había costado mi matrimonio. El peso de ese conocimiento me aplastaba hasta que apenas podía mantenerme en pie. Había salvado la casa de Emilia, pero perdido la mía en el proceso. Y a pesar de todo, no podía arrepentirme de haberla ayudado. ¿Qué decía eso sobre mi matrimonio, sobre nosotros, que la compasión pudiera desgarrarnos tan por completo? Esa noche, acostada sola en nuestra cama, tomé una decisión. Si David no podía ver más allá de su orgullo herido, si no entendía por qué hice lo que hice, entonces quizá no estábamos destinados a estar juntos. La idea me aterrorizaba, pero también me llenaba de una extraña calma. Por primera vez en meses, supe exactamente lo que tenía que hacer a continuación. A la mañana siguiente de nuestra última discusión, desperté con una claridad asombrosa. El dormitorio se sentía distinto, como si hubiera pasado una tormenta. Empaqué una maleta meticulosamente, seleccionando solo lo que realmente necesitaba: ropa, artículos de tocador, algunos libros preciados y el álbum de fotos que mi madre me había regalado antes de fallecer. Todo lo demás podía esperar. David ya se había ido a trabajar cuando llamé a la agente inmobiliaria. Ella me había mostrado varias propiedades en las últimas semanas, una precaución que había tomado sin admitirme completamente que podría tener que irme. Ahora, me sentía agradecida por haber previsto esto. El apartamento vista del parque aún está disponible, confirmó. Está amueblado y listo para habitar de inmediato. Lo tomaré, respondí, sorprendida por la firmeza en mi voz. El vista del parque no se parecía en nada a la casa de Villa Arce. Ubicado en el centro de Boston, era un elegante edificio de gran altura con ventanales de piso a techo y modernas comodidades. El opuesto total del acogedor hogar suburbano que David y yo habíamos elegido juntos. Quizás por eso lo quería, para crear la mayor distancia posible entre mi pasado y mi futuro. Dejé una nota en la encimera de la cocina. No era una explicación extensa ni una súplica emocional, ya habíamos superado esa etapa. Solo la información esencial, a dónde me dirigía, que me pondría en contacto para dividir nuestros bienes y que esperaba, con el tiempo, poder hablar sin ira. La firmé simplemente,
Clara. El trayecto hacia la ciudad fue surrealista. El tráfico se arrastraba por la autopista mientras los viajeros regresaban a los suburbios, y yo me movía en dirección opuesta, tanto literal como metafóricamente. La radio ponía una vieja canción de amor, y cambié de estación de inmediato, incapaz de soportar la ironía. Mi nuevo apartamento estaba en el 22º piso. Conforme el ascensor subía, mi ansiedad también lo hacía. ¿Estaba cometiendo un terrible error? ¿Debería dar media vuelta, volver a casa e intentar hacer que David entendiera? Pero cuando las puertas se abrieron para revelar el luminoso espacio que ahora era mío, algo en mi interior se tranquilizó. El apartamento era impersonal pero hermoso, colores neutros, líneas limpias y paredes vacías esperando ser llenadas. Coloqué mi maleta en el dormitorio y me dirigí hacia la ventana. Boston se extendía ante mí, un tapiz de luces contra el cielo que se oscurecía. Muy abajo, la gente se apresuraba por las calles, cada una con su propia historia, sus propias luchas. No estaba sola en este nuevo comienzo. Esa primera noche fue la más dura. Pedí comida para llevar en un restaurante tailandés cercano, pero apenas pude comer. El silencio era opresivo. Sin crujir de tablas del suelo, sin el sonido distante de David viendo la televisión, sin las rutinas familiares a las que acostumbraba. Dormí inquieta, despertando varias veces con la desconcertante sensación de que todo había cambiado. Pero la mañana trajo consigo una perspectiva renovada. La luz del sol se colaba a través de las ventanas sin cortinas, iluminando posibilidades que no había considerado. Preparé café en la moderna cocina, me senté en la barra del desayuno, abrí mi portátil y comencé a buscar clases de arte en la zona. Pintar había sido mi pasión en la universidad, pero gradualmente lo había dejado de lado durante mi matrimonio. No porque David lo desalentara, sino porque la vida, nuestra vida juntos, había ocupado el espacio donde antes florecía mi creatividad. Encontré un estudio en el South en que ofrecía clases para todos los niveles. Por impulso, me inscribí en un curso introductorio que comenzaba ese fin de semana. Luego, revisé ofertas de empleo, consciente de que mis ahorros no durarían para siempre. Mi experiencia en marketing me ofrecía opciones, especialmente en una ciudad como Boston. Durante los días siguientes, establecí nuevas rutinas. Café matutino en el balcón, observando cómo la ciudad despertaba. Una caminata enérgica por el Boston Common, saludando a los mismos paseantes de perros cada día hasta que comenzaban a sonreír en reconocimiento. Tardes dedicadas a buscar trabajo o a acomodar mi nuevo espacio. Compré materiales de arte, plantas y cojines coloridos para contrarrestar la esterilidad del apartamento. Emilia llamaba con frecuencia, su voz cargada de culpa. «Todo es culpa mía», dijo una noche. «Si no hubiera aceptado tu ayuda, basta», interrumpí suavemente. «Esto no se trata de ti ni del dinero. David y yo teníamos problemas mucho antes de esto. La situación simplemente los hizo salir a la superficie». Era cierto, aunque no lo había comprendido del todo hasta pronunciarlo en voz alta. Nuestro matrimonio se había fundado en expectativas tácitas, su necesidad de ser el proveedor, mi disposición a adaptarme a su visión de nuestra vida juntos. Al salir de esos límites, la base se había derrumbado. Mi clase de arte se convirtió en el punto culminante de mi semana. El olor a pintura, el roce del carbón sobre el papel, la concentración silenciosa interrumpida por estallidos de conversación. Era como volver a casa a una parte de mí que había olvidado. Nuestra instructora, Sofía, era una mujer vibrante de 60 años, con un cabello canoso y despeinado y un overol manchado de pintura. Y el arte no se trata de la perfección, nos dijo el primer día. Se trata de la verdad. Tu verdad, tal como la ves. Comencé pintando paisajes, seguros y distantes. Pero a medida que pasaban las semanas, mis cuadros se volvieron más abstractos, más emocionales. Colores y formas que expresaban lo que no podía poner en palabras: ira, dolor, liberación, esperanza. Sofía notó el cambio. «Que estás encontrando tu voz», comentó, observando mi última obra, un torbellino de azules y negros con un estallido de luz dorada emergiendo. «Algo importante ha sucedido en tu vida». Asentí, sorprendida por las lágrimas que brotaron de mis ojos. «Estoy empezando de nuevo».
sonrió con complicidad. El viaje más aterrador y emocionante. A través de Sofía, conocí a otros en la clase. Nadia, una madre recién divorciada de 2 hijos que solo pintaba de noche cuando sus niños dormían. Marcos, un bombero retirado que se había volcado al arte tras perder a su esposa por el cáncer. Raquel, una estudiante universitaria que cuestionaba su carrera elegida. Empezamos a reunirnos para tomar café después de clase, compartiendo historias y ofreciendo el apoyo desinteresado que solo los desconocidos que se convierten en amigos pueden brindar. David mandaba mensajes ocasionales, breves y prácticos. ¿Cuándo pensaba recoger el resto de mis cosas? ¿Había recibido el aviso de renovación del seguro? Nada personal, nada revelador. Respondía de la misma manera, manteniendo la distancia emocional que parecía lo más seguro para ambos. 2 meses en mi nueva vida, conseguí un trabajo en una firma de marketing especializada en organizaciones sin fines de lucro. El salario era menor al que ganaba antes, pero el trabajo tenía sentido, y mis colegas estaban apasionados por hacer la diferencia. Por primera vez en años, me sentí intelectualmente estimulada, desafiada de maneras que iban más allá de gestionar un hogar o navegar un matrimonio tormentoso. Sin embargo, a pesar de esos cambios positivos, momentos de duda aún me emboscaban. Pasar frente a un restaurante donde David y yo habíamos celebrado un aniversario. Escuchar una canción que sonaba durante nuestro primer baile. Encontrar su vieja sudadera en el fondo de mi bolso de gimnasio. Cada vez, el dolor era agudo pero breve, como una herida que lentamente sanaba. Una noche, mientras daba los toques finales a un cuadro en mi improvisado rincón de estudio, mi teléfono sonó. Aparecía el nombre de David en la pantalla. Mi corazón se aceleró al contestar. Y Clara, su voz era diferente, tensa, urgente. Necesitamos hablar. En persona. ¿Qué? Pregunté, dejando que la precaución venciera a la curiosidad. De todo. De nosotros. De lo que pasó. Por favor. Vacilé, con el pincel aún en alto sobre el lienzo. No creo que sea buena idea ahora. ¿Entonces cuándo? Se coló un tono de frustración. No puedes simplemente alejarte de 10 años de matrimonio sin una conversación adecuada. Y eso no fue lo que hice, replicé, dejando que la ira surgiera inesperadamente. Intenté hablar contigo durante meses. Me cerraste. Lo sé, admitió, sorprendiendo. Manejé todo mal. Por eso necesito verte. Para explicarlo, para disculparme. Contra mi mejor juicio, accedí a encontrarme con él ese fin de semana. Al colgar, miré mi pintura inacabada, las nubes de tormenta ahora bordeadas de una luz incierta. Como mi nuevo comienzo, era una obra en progreso, vulnerable a cambios imprevistos. Pero, a diferencia de antes, estaba decidida a seguir siendo la artista de mi propia vida, sin importar lo que David tuviera que decir. El sábado llegó con una energía nerviosa que me sacó de la cama antes del amanecer. Pasé la mañana limpiando mi ya ordenado apartamento, reacomodando libros y cambiándome de atuendo 3 veces. Por la tarde, decidí por unos vaqueros y un suéter azul suave, informal pero arreglado. Sin pretender demasiado, pero sin ser indiferente. Mi cabello, que había dejado crecer desde que me mudé, caía suelto sobre mis hombros. David y yo habíamos acordado vernos en mi casa en lugar de un lugar público. La conversación que necesitábamos tener no era para un café concurrido o un restaurante. Preparé una tabla sencilla de embutidos y abrí una botella de vino, cuestionándome de inmediato si eso mandaba un mensaje equivocado. ¿Pensaría él que intentaba recrear nuestras antiguas cenas? ¿O era eso? Justo antes de las 6, sonó mi timbre. Respiré hondo, alicé mi suéter y presioné el interfono. «Soy yo», crujió la voz de David. Lo dejé pasar y esperé junto a mi puerta abierta. El ascensor hizo sonar su campana y allí estaba. Se veía diferente de alguna manera, más delgado, su rostro más anguloso, con ojeras marcadas. Llevaba la camiseta gris que le había regalado en 2 navidades pasadas, y esa familiaridad me apretó el pecho. «Bonito lugar», dijo, entrando y mirando a su alrededor. «Muy urbano». Hice un gesto hacia la sala,
con sus ventanales de piso a techo y la vista del horizonte de Boston. ¿Te apetece un vaso de vino? Asintió, siguiéndome hacia la isla de la cocina, donde había dispuesto los aperitivos y las bebidas. Se instaló un silencio incómodo mientras yo servía. Habíamos estado juntos durante una década, construido una vida, compartido una cama, y ahora hablábamos como dos extraños en una fiesta de cóctel. ¿Cómo has estado?, preguntó finalmente, aceptando el vaso que le ofrecí. Bien, en realidad. Encontré un trabajo en Pérez y Herrera. Se dedican al marketing para organizaciones sin fines de lucro. Suena perfecto para ti, dijo, y no detecté sarcasmo en su tono. Siempre quisiste hacer algo con más sentido. Me sorprendió que recordara esa conversación, una confesión de madrugada años atrás sobre sentirme insatisfecha en mi rol corporativo. Y he vuelto a pintar, añadí, haciendo un gesto hacia el caballete en la esquina donde se encontraba mi última obra en progreso. Se acercó para examinarla y me resistí a detenerlo. La pintura era muy personal, una interpretación estilizada de mi camino en estos últimos meses. Demasiado reveladora, quizá. Es poderosa, dijo tras un momento. Puedo sentir la emoción en ella. Volvió a mirarme. Siempre has sido talentosa, Clara. Su inesperado elogio flotó entre nosotros. Le indiqué el sofá, y nos sentamos, manteniendo una distancia medida. Querías hablar, insistí, tomando un sorbo de vino para calmarme. David dejó su vaso y se inclinó, con los codos sobre las rodillas. He estado yendo a terapia, comenzó. Con la doctora Méndez. Me ha estado ayudando a entender mi reacción a lo de Emilia. Eso no era lo que esperaba, no era una discusión, acusaciones o amenazas legales, sino una revelación sobre terapia. No se trató del dinero, continuó. No realmente. Se trató de lo que representaba. Mi padre siempre me comparaba con Emilia, ella era la exitosa, la responsable. Cuando entraste para rescatarla, se pasó una mano por el cabello. Sentí como si se confirmara mi mayor temor, que yo no era suficiente. Que jamás lo sería. David, dije suavemente, nunca quise que fuera así. Solo intenté ayudar a la familia en crisis. Él lo sé ahora. Pero en ese momento, todo lo que sentí fue vergüenza. Y en lugar de hablarlo, dejé que envenenara todo entre nosotros. Alzó la mirada, encontrándome directamente. Lo siento, Clara. Debería haber sido honesto con mis sentimientos en vez de alejarme. Su disculpa era todo lo que había deseado oír durante meses. Pero ahora, sentada en mi nuevo apartamento, rodeada de las evidencias de la vida que estaba construyendo sin él, no sabía qué hacer con ella. Gracias por decírmelo, comenté con cautela. Ayuda a entender lo que pasó. Asintió, luego volvió a tomar su vino. Hay algo más que tenemos que discutir, su tono se volvió más empresarial. La casa. Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. ¿Qué hay de ella?, pregunté. Quiero comprar tu mitad, dijo. Hablé con el banco y puedo conseguir un préstamo que cubra el valor de tu patrimonio. Quedarás completamente libre para seguir adelante. Algo en su forma de decirlo me molestó. ¿Libre para seguir adelante? ¿Como si yo fuera la causante de todo esto? No es lo que quise decir, retrocedió. Pensé que sería una solución limpia para ambas. ¿Y si no quiero vender? La pregunta me sorprendió. No tenía intención de volver a Villa Arce, pero su presunción de que simplemente entregaría la casa que habíamos elegido, renovado juntos, llena de recuerdos, me indignó. La expresión de David se endureció. Sé razonable, Clara. Ahora tienes este lugar. Has empezado de nuevo. La casa está allí, medio vacía. Y sigue siendo en parte mía, insistí. Y no te corresponde dictar los términos de nuestra separación. Se levantó de golpe, paseándose hasta la ventana y volviendo. Sabía que lo harías difícil. Siempre tienes que tener la razón, ¿no? Siempre tienes que controlar. Su repentina transformación fue desconcertante pero familiar, ese era el David de nuestros últimos meses juntos, rápido para enojarse, propenso a culpar.
Que eso no es justo, dije, manteniendo la voz firme. Querer tener voz en lo que sucede con nuestra propiedad compartida no es querer controlar, es mi derecho. ¿De derechos?, se burló. Hablemos de derechos. ¿Pensaste en mis derechos cuando vaciaste nuestras cuentas para jugar a ser la heroína de mi hermana? Y ahí estaba, el verdadero David, con el resentimiento aún burbujeando bajo su aparente disculpa. Comprendí entonces que sus revelaciones de terapia eran solo un preludio, una manera de ablandarme antes de revelar su verdadera agenda. No vacié nuestras cuentas, lo corregí. Usé mi herencia y pedí préstamos a mi nombre. Tu situación financiera no se vio afectada. En nuestro futuro se vio afectado. Su voz se elevó, resonando en el amplio espacio de mi apartamento. Los planes que hicimos juntos, niños, jubilación, todo, se descarrilaron porque decidiste, de manera unilateral, salvar a Emilia. Me levanté para enfrentarle, con la ira ardiendo tras mi inicial sorpresa. No te atrevas a reescribir la historia, David. Fuiste tú quien se alejó. Fuiste tú quien decidió que nuestro matrimonio no valía la pena luchar por él, porque tu orgullo se vio herido. ¿Orgullo?, balbuceó. ¿Eso es lo que crees que significa esto? No es así. No pudiste soportar que yo fuera la que ayudara a Emilia en lugar de ti. Amenazaba tu imagen de proveedor de la familia, el hermano fuerte, el esposo perfecto. Las palabras salieron, meses de sentimientos reprimidos encontrando su voz. Así que, en lugar de sentir gratitud por haber salvado a tu hermana de la ruina financiera, me castigaste por la osadía de actuar por mi cuenta. El rostro de David se tornó de un rojo oscuro. Se acercó, bajando la voz a un tono peligroso. Y dame la casa, Clara. O juro que te demandaré por cada centavo que sacaste de nuestro matrimonio para dárselo a Emilia. Lo miré, atónita ante la amenaza. Ese no era el hombre con el que me casé, o tal vez lo era, y simplemente nunca había visto ese lado suyo. Lárgate, dije, mi voz notablemente firme pese a las manos temblorosas. Clara, lárgate ahora. Antes de que alguno de los dos diga algo realmente imperdonable. Me miró fijamente durante un largo instante, luego tomó su chaqueta de la parte trasera de una silla. Al llegar a la puerta, se giró. Esto no ha terminado. Tienes 3 días para reconsiderar antes de que llame a mi abogado. La puerta se cerró de golpe y me dejé caer en el sofá, la adrenalina agotándose hasta dejarme exhausta y vacía. A través de la ventana, las luces titilaban en el horizonte de Boston, ajenas al drama que acababa de desarrollarse. En algún lugar, la gente se enamoraba, celebraba hitos, construía futuros, todas las cosas que David y yo habíamos hecho alguna vez. Serví otro vaso de vino con las manos temblorosas y me dirigí a mi caballete. La pintura inacabada parecía burlarse de mí ahora, sus rayos de luz esperanzadores emergiendo de la oscuridad se mostraban de repente ingenuos, prematuros. Con trazos decididos, añadí pinceladas carmesí a lo largo del lienzo, plasmando mi ira, mi decepción, mi dolor. Cuando dejé de pintar, la imagen se había transformado, ya no era una simple transición de la oscuridad a la luz, sino un complejo campo de batalla de emociones, hermoso en su caos. Mientras limpiaba mis pinceles, me di cuenta de que necesitaba asesoría legal. La amenaza de David podía ser solo una postura vacía, pero no podía arriesgar mi seguridad financiera con esa suposición. Mañana empezaría a buscar abogados especializados en divorcios. Esa noche, sin embargo, me permití ese momento de duelo, no solo por la pérdida de mi matrimonio, sino por la pérdida del hombre con el que creía haberme casado. Llevé mi vino al balcón y miré la ciudad, el aire otoñal refrescando mi mente. Hace 3 meses estaba en el suburbio de Villa Arce, creyendo saber exactamente lo que me deparaba el futuro. Ahora me encontraba a 22 pisos sobre Boston, cada certeza despojada. Pero junto al miedo, surgía una extraña exaltación. David me había mostrado exactamente quién era esa noche y, al hacerlo, finalmente me liberó de la última duda persistente de que pudiéramos reconciliarnos. Lo que viniera después, batallas legales, luchas financieras, la complicada tarea de dividir una vida compartida, lo enfrentaría en mis propios términos. ¿David quería la guerra? Bien.
Pero pronto descubriría que ya no era la esposa complaciente que ponía sus sentimientos por encima de los míos. La mujer a la que confrontó esa noche era más fuerte, más consciente de su valor y no tenía miedo de luchar por lo que le pertenecía. Levanté mi copa hacia el reluciente horizonte, un brindis silencioso por mi nuevo yo. La confrontación había sido dolorosa, pero quizás necesaria, la ruptura final de un vínculo que me había atado a un pasado que ya había superado. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche, en este instante, me sentía verdaderamente independiente por primera vez en años. La confrontación con David me dejó conmocionada, pero extrañamente resuelta. A la mañana siguiente de su visita, llamé a Emilia. Necesitaba advertirle sobre lo que se avecinaba. ¿Te está amenazando con demandar? Su voz se quebró, incrédula. ¿Por dinero que en su mayoría ya te pertenecía? Está enojado y dolido, dije, sorprendiéndome al defenderlo. Y quiere la casa. Y Clara, lo siento tanto. Todo es por haberme ayudado, se escuchaba la culpa en su voz. Basta, afirmé con firmeza. Volvería a tomar la misma decisión. Lo importante ahora es estar preparada. Después de colgar, pasé la mañana investigando abogados de divorcio, anotando los que se especializaban en casos financieros complejos. Apenas había elaborado una lista cuando sonó mi teléfono. Era Raquel de mi clase de arte. Un grupo de nosotras vamos hoy al MFA, dijo. La nueva exposición sobre mujeres modernistas. ¿Te unes? Vacilé, mirando mis notas. Realmente debería, empecé. Lo que sea, puede esperar, interrumpió Raquel. Has estado trabajando sin parar desde que te mudaste. Una tarde libre no te hará daño. Tenía razón. Necesitaba un espacio para respirar, para recordar que la vida existía más allá de los restos implosionados de mi matrimonio. Y nos vemos a la 1, acepté. El Museo de Bellas Artes estaba lleno de visitantes de fin de semana, pero nuestro pequeño grupo, Raquel, Nadia, Marcos y yo, recorría las salas a nuestro ritmo, separándonos de vez en cuando para detenernos ante obras que nos hablaban individualmente. Me encontré atraída por la obra de Georgia O'Keeffe. Los colores vibrantes y las formas decididas reflejaban una fuerza interior que intentaba cultivar. «Estás callada hoy», observó Nadia mientras estábamos ante una pintura particularmente impactante. ¿Todo bien? Le di una versión abreviada: esposo distante, disputa financiera, amenazas legales. Decirlo en voz alta a alguien ajeno a la situación lo hacía sonar casi absurdo. Los hombres y su orgullo, suspiró. Mi ex era igual. No pudo soportar que ganara más que él, así que encontró a alguien que lo hiciera sentir más varonil. Ahora me paga una pensión cada mes. Irónico, ¿verdad? Su resiliencia casual era inspiradora. Allí estaba ella, criando sola a 2 hijos mientras construía una nueva carrera, encontraba tiempo para el arte e incluso volvía a salir. Si ella podía navegar su vida posdivorcio con tanta gracia, seguramente yo podría enfrentar lo que viniera. Al regresar a mi apartamento esa noche, me sentí más serena. La belleza absorbida en el museo me había recalentado, recordándome que mis luchas actuales eran solo un capítulo en una historia mucho más larga. Preparé una cena sencilla, abrí una botella de vino y, justo cuando estaba a punto de ver una película, sonó el timbre de mi puerta. Por un momento me paralicé, pensando que David había vuelto. Pero al revisar la cámara del interfono, vi a 2 personas que no reconocía, un hombre y una mujer, ambos con impecable atuendo de negocios a pesar de ser domingo por la noche. ¿Señora Thompson?, preguntó la mujer cuando abrí la puerta. Soy Jennifer King, y este es mi colega, Miguel Russo. Venimos de Martínez, Briones y Asociados. ¿Podríamos hablar brevemente? Abogados. David no había perdido el tiempo. Es bastante tarde, dije, intentando recomponer mis pensamientos. Entendemos y nos disculpamos por la molestia, respondió ella con suavidad. Pero el asunto es urgente. Los dejé pasar, lamentando mi segunda copa de vino. Necesitaba la mente despejada para lo que fuera. Cuando llegaron a mi puerta, eran aún más intimidantes en persona, Jennifer, con su impecable corte de cabello rubio y Miguel, con su reloj costoso y sonrisa ensayada.
Los invité a pasar con reticencia, señalando el sofá mientras yo tomaba el sillón opuesto. ¿En qué puedo ayudarles?, pregunté, intentando mantener una confianza casual. Jennifer sacó un sobremanila de su elegante maletín de cuero. Estamos aquí en relación con tu implicación financiera con la señora López, explicó, usando el apellido de soltera de la hermana de David. Hemos sido contratados por su exesposo, Ricardo López. ¿Ricardo?, repetí, genuinamente confundida. ¿Qué tiene él que ver con todo esto?, Miguel continuó. El señor López se ha enterado recientemente de que se transfirieron fondos significativos a su exesposa después de que se finalizara el acuerdo de divorcio. Fondos que podrían corresponder a activos ocultos durante el proceso. El golpe fue como un puñetazo. Eso es absurdo. Le di ese dinero a Emilia meses después de que su divorcio estuviera consumado. Fue para ayudarla a pagar las deudas que Ricardo le dejó. La expresión de Jennifer se mantuvo impasible. Esa es una interpretación. Otra es que se ocultaron activos deliberadamente durante el descubrimiento y luego se transfirieron para eludir la división judicial de la propiedad. Eso no sucedió, insistí, mi mente acelerada. Emilia se estaba ahogando en deudas por culpa de él. La ayudé como miembro de la familia, nada más. Sea como sea, dijo Miguel, deslizando unos papeles sobre la mesa de café, nuestra cliente exige una declaración financiera completa de todas las transacciones entre tú y la señora López. Estos documentos solicitan formalmente esa información. Mis manos temblaban ligeramente al recoger el documento, pero no lo abrí. Necesitaré que mi abogado lo revise. Por supuesto, asintió Jennifer. Tienes 7 días hábiles para responder. Pasado ese plazo, no nos quedará otra opción que presentar una moción de emplazamiento. Se marcharon con la misma eficiencia con la que habían llegado, dejándome con los papeles legales y una creciente sensación de aprensión. Esto ya no se trataba solo de David y la casa. Ricardo venía tras Emilia, y, por extensión, tras mí, por un dinero que creía legítimamente suyo. La ironía era amarga. El hombre que había ocultado deudas y vaciado cuentas antes de abandonar a su familia ahora se presentaba como víctima de un engaño financiero. Llamé a Emilia de inmediato, pero la llamada fue a buzón de voz. Luego intenté comunicarme con Sofía, mi instructora de arte, quien sabía que había atravesado un divorcio contencioso años atrás. Contestó al tercer timbre. ¿Abogados un domingo por la noche?, comentó después de que le expliqué. Es una táctica de miedo. Quieren que te sientas alterada y cometas errores. ¿Ya tienes abogado? No oficialmente. He estado investigando, llama a Diana Matsuda, interrumpió. Ella se encargó de mi divorcio. Dura pero compasiva. No permitirá que te intimiden. Anoté el número que Sofía me dictó, prometiéndome llamar a primera hora de la mañana. Tras colgar, caminé de un lado a otro en el apartamento, demasiado nerviosa para dormir a pesar de la hora avanzada. ¿Era esto idea de Ricardo, o acaso él y David se habían aliado? La sincronización resultaba sospechosa, pocos días después de la amenaza de David de demandarme. Un mensaje de texto de un número desconocido llegó, recibí tu mensaje. No puedo hablar ahora. R está aquí con los niños. Llamaré mañana. No te preocupes. Así que Ricardo estaba en casa de Emilia, presumiblemente para su visita con los niños. ¿Sabía él de los papeles legales que me habían entregado? ¿Estaría observando la reacción de Emilia, evaluando si nos comunicábamos? Pasé una noche inquieta imaginando escenarios peores: perder mi apartamento, ser arrastrada a juicio, que Emilia tuviera que devolver dinero que ya había usado para saldar deudas. Al amanecer, ya estaba en un estado de pánico agotado. Llamé a trabajar para informar mi ausencia y de inmediato contacté a la oficina de Diana Matsuda. Su recepcionista escuchó mi apresurada explicación y ofreció una consulta de emergencia esa misma tarde. Mientras me duchaba y me vestía, intenté ordenar mis pensamientos. Necesitaba documentación que demostrara de dónde provenía el dinero, extractos bancarios, contratos de préstamo, recibos de ventas de activos. Necesitaba pruebas de que las transferencias se realizaron tras la finalización del divorcio de Emilia. Y, lo más importante,
necesitaba entender exactamente de qué se me acusaba y cómo proteger tanto a Emilia como a mí. Los papeles legales reposaban en la mesa de café, aún sin abrir. Finalmente, me obligué a leerlos, luchando contra la densa terminología legal. La idea principal era clara. Ricardo afirmaba que Emilia había ocultado activos durante el proceso de divorcio y luego me había utilizado a mí como conducto para acceder a ellos, privándole de su parte legítima. Era un giro maestro de los acontecimientos, pintándonos a nosotras como las engañadoras en lugar de las víctimas. Cuando salí rumbo a la oficina de Diana, había compilado una carpeta con registros financieros y una cronología de los hechos. Cualquiera que fuera la tormenta que se avecinaba, no la enfrentaríamos despreparadas. Mientras descendía en ascensor hasta el vestíbulo, pensé en la pintura que había creado tras la visita de David, caótica, emocional, pero al final más fuerte que la original. Quizás a mí me estaba sucediendo lo mismo. Cada nuevo desafío me estaba transformando, quemando la complacencia y revelando un núcleo de resiliencia que no sabía que poseía. Afuera, Boston bullía con la actividad de un lunes, empresarios apresurándose a reuniones, estudiantes relajándose en cafeterías, turistas recorriendo las calles históricas. La vida normal continuaba a mi alrededor, ajena a mi drama personal. Esa cotidianidad resultaba reconfortante. Pase lo que pase con Ricardo y David, el mundo seguiría girando. Y yo, también. La oficina de Diana Matsuda se encontraba en una antigua casona convertida en despacho en Back Bay, con un interior que combinaba el encanto histórico y la eficiencia moderna. La propia Diana encajaba con ese ambiente, pendientes de perla combinados con un corte de cabello impecable y unos ojos agudos que no dejaban pasar detalle mientras yo explicaba mi situación. Así que estamos lidiando con dos problemas legales separados pero potencialmente conectados, resumió después de que terminé. Tu esposo quiere la casa y amenaza con demandar por el dinero que le diste a su hermana. Mientras tanto, el ex de tu cuñada afirma que esos fondos provenían de activos ocultos en su divorcio. Eso es, confirmé. Diana se recostó, golpeando con un bolígrafo contra su bloc de notas. La reclamación de Ricardo es la más débil. Si el dinero realmente vino de tu herencia personal y de préstamos a tu nombre, y si las transferencias se realizaron tras finalizar el divorcio, apenas tendrá fundamento. Es solo intimidación. ¿Y las amenazas de David? Más complicadas, su tono se suavizó ligeramente. Massachusetts es un estado de distribución equitativa, no de bienes gananciales. Los tribunales se fijan en lo que es justo, no necesariamente en una división 50/50. Se tendrá en cuenta tu contribución financiera al matrimonio, incluyendo el uso de fondos personales para ayudar a la familia. Pasamos la siguiente hora revisando mis documentos, trazando una imagen más clara de mi situación financiera. Al final, Diana tenía una estrategia. Primero, respondemos a los abogados de Ricardo con documentación que pruebe el origen de los fondos y el momento de las transferencias. Eso debería cerrar el tema. Simultáneamente, presentaremos la demanda de divorcio antes que David, estableciendo nuestra narrativa primero. Me miró fijamente. ¿Estás segura de que el divorcio es lo que quieres? ¿No una separación? ¿Ni consejería? La pregunta me hizo detenerme. A pesar de todo, terminar mi matrimonio se sentía trascendental, el reconocimiento final de que la vida que construí con David había llegado a su fin. Sí, dije finalmente. Estoy segura. Caminando de regreso a casa desde la oficina de Diana, tomé un desvío por el jardín público. El aire otoñal era fresco, las hojas comenzaban a volverse doradas y carmesí. Las parejas paseaban de la mano por los senderos, recordándome los fines de semana en los que David y yo nos internábamos en la ciudad, actuando como turistas en nuestro propio vecindario. Esos recuerdos parecían pertenecer a otra persona, una Clara distinta, viviendo una vida diferente. Sonó mi teléfono, sacándome de mi ensoñación. Era Emilia, finalmente. Lo siento tanto por esos abogados, empezó sin preámbulo. Ricardo apareció anoche actuando raro, haciendo preguntas sobre cómo pagué las deudas. Y esta mañana, estaba engreído, como si supiera algo que yo no. Afirma que ayudé a ocultar activos durante tu divorcio, expliqué. Eso es ridículo. Ni siquiera me conocías bien cuando te divorciabas.
Y la deuda no se saldó hasta meses después. Su voz temblaba de indignación. Lo sé, y mi abogada está de acuerdo. Lo solucionaremos, dije, dudando, y luego formulé la pregunta que me rondaba. Emilia, ¿crees que David y Ricardo están trabajando juntos en esto? Hubo una larga pausa. No quiero creerlo, finalmente dijo. Nunca fueron cercanos. Pero Ricardo mencionó haber visto a David recientemente. Dijo que se encontraron en la parrilla Fleming la semana pasada. Una cena de negocios no era inusual para ninguno de los dos, pero la coincidencia me inquietaba. La parrilla Fleming estaba en el distrito financiero, lejos de donde vivían o trabajaban. ¿Por qué estarían ambos allí? ¿Y por qué Ricardo se lo diría a Emilia, a menos que quisiera que ella supiera que se habían encontrado? Sea lo que planeen, le aseguré, estaremos preparadas. La semana siguiente pasó en un torbellino de preparativos legales. Diana presentó mi demanda de divorcio, citando diferencias irreconciliables en lugar de algún agravio específico. Le entregué toda la documentación financiera que solicitó, mientras seguía trabajando y asistiendo a mis clases de arte. La rutina se convirtió en mi ancla en medio de la creciente tormenta. En Pérez y Herrera, me entregué a una campaña para una organización de jóvenes sin hogar, canalizando mi ansiedad en soluciones creativas. Mi equipo notó el cambio en mi intensidad, pero lo atribuyó a mi pasión por la causa. Solo mi jefa, Maureen, sospechaba que algo más profundo sucedía. ¿Todo bien en casa?, preguntó una noche mientras ambas trabajábamos hasta tarde. No había contado a nadie en el trabajo sobre mi separación. Estoy pasando por algunos cambios personales, respondí vagamente. Ella asintió, sin insistir. Bueno, si necesitas flexibilidad con tu horario, dímelo. Valoramos mucho el trabajo que haces. Su apoyo silencioso significaba más de lo que imaginaba. En apenas unos meses, había forjado una nueva identidad profesional en Pérez y Herrera, respetada por mis ideas, valorada por mis aportaciones. Nadie me veía simplemente como la esposa de David o me definía a través de mi relación con otros. Yo era simplemente Clara, estratega de marketing, la mujer con enfoques innovadores para desafíos de organizaciones sin fines de lucro. Mi arte ofrecía una validación similar. Había terminado el cuadro en el que trabajé tras la visita de David, el que llevaba trazos carmesí de ira, y Sofía lo había seleccionado para la próxima exposición estudiantil. Hay poder en tu obra, me dijo. Emoción cruda transformada por la técnica. Eso es lo que el arte debe hacer. La inauguración de la exposición estaba programada para el viernes por la noche. Invité a mis colegas, a mis nuevos amigos de clase, incluso a Emilia, aunque ella tendría que venir desde Villa Arce. No se lo comenté a David, esa parte de mi vida ya no era de él. El viernes por la mañana desperté con un correo de Diana. Los abogados de Ricardo han retirado su investigación. La documentación que proporcionamos los convenció de desistir. Uno resuelto, otro pendiente. El alivio fue inmediato y físico, como dejar caer un peso que llevaba cargando. Al menos, Emilia estaba protegida de las manipulaciones de Ricardo. Ahora podríamos concentrarnos en el divorcio sin esa complicación adicional. Aún inmersa en ese alivio, llegué a la galería esa noche. El espacio era un almacén convertido en sala de exposiciones en South Boston, con ladrillo a la vista y una iluminación industrial. Mi pintura colgaba en la pared opuesta, más imponente de lo que había imaginado. Verla exhibida profesionalmente, mi nombre en una pequeña placa a un lado, me llenó de un orgullo complejo. Esa obra había nacido del dolor, pero se había transformado en algo hermoso, algo enteramente mío. Los invitados comenzaron a llegar, llenando la galería de conversación y risas. Mis colegas exclamaron ante mi talento oculto, especialmente Maureen, impresionada. Nunca dijiste que eras artista, comentó, estudiando mi obra. Esto cambia algunas ideas que tenía sobre nuestras campañas visuales. Marcos me dio un abrazo fuerte, murmurando al oído, estás encontrando tu camino. Raquel llegó con una cita, la barista de nuestra cafetería favorita, y ambos ofrecieron críticas entusiastas de cada pieza. Estaba conversando con un posible comprador cuando percibí un cambio en la energía del lugar. Al girarme, vi a Emilia entrar, luciendo nerviosa pero decidida.
Para mi sorpresa, detrás de ella estaba David. «Espero que esté bien», dijo Emilia rápidamente, acercándose a mí. Me preguntó a dónde iba esta noche, y cuando le conté sobre tu exposición, se detuvo, mirando con incertidumbre entre David y yo. David lucía incómodo pero resuelto. «Quería ver tu obra», dijo simplemente. Se extendió un silencio incómodo entre nosotros. A nuestro alrededor, las conversaciones seguían, pero en nuestra burbuja, el tiempo parecía suspendido. Emilia se excusó para buscar una bebida, dejándonos solas. «¿Te ves bien?», ofreció David finalmente. «Boston te sienta». «Y gracias», respondí, luchando por encontrar un terreno neutral. «¿Qué tal la casa?». «Vacía», respondió con una palabra cargada de soledad que casi me hizo sentir lástima. «Clara, podemos hablar. No sobre el divorcio o lo legal. Solo, hablar». Algo había cambiado en él desde nuestro último encuentro. La ira había desaparecido, o al menos se había sumergido, reemplazada por una genuina tristeza. Contra mi mejor juicio, le seguí hasta un rincón tranquilo con un pequeño banco. «Tu pintura es extraordinaria», dijo una vez que nos sentamos. «No tenía idea de que tuvieras ese talento». Ni yo realmente. «Es algo que he redescubierto aquí». «Parece que has redescubierto muchas cosas», comentó sin amargura, solo con una melancólica aceptación. Lo observé, tratando de reconciliar al David sereno y reflexivo con el hombre enfurecido que había amenazado con acciones legales. «¿Por qué estás aquí de verdad?», pregunté finalmente. Bajó la mirada a sus manos. «Ricardo retiró su caso contra Emilia y contra ti. Quería que supieras que yo no tenía nada que ver con ese lío». Cuando me enteré de lo que planeaba, sacudió la cabeza. Eso no estaba bien. «¿Te encontraste con él en la parrilla Fleming?», pregunté directamente. La sorpresa en los ojos de David fue genuina. «Sí, pero no por lo que piensas. Me topé con él por casualidad». Empezó a hablar de Emilia, de cómo aparecía dinero de repente para pagar deudas. Tenía sospechas, y yo, se detuvo, incómodo con la revelación. «¿Te lo confirmaste?», completé por él. «Le dijiste que yo la había ayudado financieramente». Estaba enfadado, admitió. «No pensé en las consecuencias para Emilia. Por eso, lo siento de verdad». Su disculpa sonaba sincera, pero ya había aprendido a ser cautelosa. «¿Y la casa? ¿Nuestro divorcio? ¿Sigues queriendo pelear por ello?». David me miró fijamente. «No, mi abogado sugirió usar el caso de Ricardo como palanca, pero eso se sintió mal. Especialmente al ver lo que has construido aquí», gesticuló hacia la galería, la pintura, las personas que me apoyaban. «Te mereces esta nueva vida, Clara. No me interpondré en tu camino». Antes de que pudiera responder, Sofía llamó la atención de todos para anunciar el inicio oficial de la exposición y agradecer a los artistas destacados. El momento entre David y yo se disolvió, absorbido por los aplausos y el movimiento general del público. David se levantó. «Debo irme». «Déjame que disfrutes de tu velada», dijo, y luego añadió. «He instruido a mi abogado para que acepte cualquier acuerdo razonable que proponga el tuyo. La casa, los activos, podemos dividirlos de forma justa». Mientras se alejaba, desapareciendo entre la multitud, sentí una emoción compleja que no era del todo alivio ni cierre, sino algo entre ambos. Sea cual fueren sus motivos, remordimiento genuino, cansancio de pelear, reconocimiento de derrota, David se había rendido esencialmente. La guerra por la que me había preparado quizás no llegara a suceder. Emilia apareció a mi lado, con preocupación dibujada en el rostro. «¿Estás bien?». «¿Qué dijo?». Entrelacé mi brazo con el de ella, guiándola hacia mi pintura. «Y dijo que se acabó», respondí. «Y creo, esta vez, que realmente le creo». La primavera llegó a Boston como un lento despertar. La ciudad dejó atrás el gris invernal para dar paso a los cerezos en flor y a las tiernas hojas verdes. Los corredores recuperaban los senderos a lo largo del río Charles y las mesas de los cafés se derramaban en las aceras.
Observaba la transformación desde las ventanas de mi apartamento, sintiendo que mi propia vida reflejaba ese cambio de estación, la inactividad cediendo paso a un nuevo crecimiento. En los meses transcurridos desde la exposición en la galería, mi divorcio avanzó con una sorprendente suavidad. Fiel a su palabra, David fue razonable a la hora de dividir nuestros activos. Vendimos la casa de Villa Arce, repartiendo equitativamente las ganancias. Mi herencia siguió siendo mía, al igual que los préstamos que había solicitado para ayudar a Emilia. A cambio, no reclamé los fondos de jubilación de David ni su parte en su empresa. Las negociaciones, manejadas mayormente a través de nuestros abogados, resultaron casi anticlimáticas tras todo el drama previo. «Eres afortunada», me dijo Diana en nuestra reunión final. La mayoría de los divorcios no se resuelven tan limpiamente. Afortunada no era la palabra que hubiera elegido. Tal vez, aliviada. Agradecida por la oportunidad de seguir adelante sin nuevas cicatrices. Pero el fin de mi matrimonio seguía sintiéndose como un fracaso, sin importar lo amigable que hubiera sido. Firmé los papeles finales en una mañana de martes. Luego, en lugar de ir a trabajar, tomé el día libre y caminé por el Harbour Walk, observando cómo los barcos surcaban el agua. Un mensaje inesperado llegó de David, terminado. «Te deseo felicidad, Clara. Lo digo en serio». Contemplé el mensaje largamente antes de responder simplemente, «Gracias». «Tú también». En el trabajo, mi carrera florecía. Maureen me había ascendido a directora senior de estrategia, poniéndome a cargo de las cuentas más importantes. La campaña para jóvenes sin hogar había ganado un premio regional de publicidad, trayendo atención positiva tanto a la organización como a la firma. Mi equipo se había ampliado para incluir a 2 estrategas junior a quienes mentoreaba, hallando satisfacción en guiarlos. Mis relaciones personales también se habían profundizado. Las amistades forjadas en la clase de arte habían trascendido nuestro interés creativo común. Nadia y yo nos reuníamos semanalmente para tomar café, compartiendo historias de nuestras vidas tan diferentes pero igualmente desafiantes. Marco se había convertido en una figura casi paternal, ofreciendo consejos prácticos sobre desde el mantenimiento del apartamento hasta estrategias de inversión. Raquel y su novia barista solían invitarme a conciertos o excursiones de fin de semana, sin hacerme sentir como la tercera rueda. Emilia y yo manteníamos nuestra conexión a pesar de la distancia. Había usado parte de su acuerdo de divorcio para abrir una pequeña librería en Villa Arce, cumpliendo un sueño que había postergado durante su matrimonio. «Y nunca hubiera tenido el coraje sin verte reconstruir tu vida», me dijo en una de sus visitas a Boston. Incluso había empezado a salir de nuevo, con un profesor de ciencias de una escuela secundaria local, que adoraba a sus hijos y compartía su amor por la lectura. Mi arte continuaba evolucionando. Tras el éxito de la exposición estudiantil, Sofía me animó a desarrollar un cuerpo coherente de obras. Creé una serie titulada Transiciones, explorando temas de metamorfosis a través de composiciones abstractas. Una pequeña galería en Cambridge aceptó exhibir 3 piezas en una próxima muestra colectiva, mi primera exposición profesional fuera del entorno académico. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi vida se vería así, divorciada, viviendo en la ciudad, avanzando en una nueva carrera, dedicándome al arte profesionalmente, habría pensado que describían a otra persona. Pero aquí estaba, no solo sobreviviendo, sino prosperando en este inesperado segundo acto. La pieza final de mi nueva vida se completó en una perfecta mañana de mayo. Diana me había llamado la semana anterior con noticias. El juez había aprobado oficialmente mi decreto de divorcio. Volví a ser legalmente, irrevocablemente, soltera. Para celebrar, había programado el cierre de la compra de un pequeño pero encantador condominio en una antigua fábrica textil convertida en vivienda en Somerville. Mi contrato de alquiler terminaba, y tras casi un año de transición, estaba lista para echar raíces nuevamente, raíces diferentes, en un terreno distinto. La agente inmobiliaria me recibió en la propiedad, con la documentación lista. «Comprar sola es un gran paso», comentó mientras firmaba documento tras documento. «La mayoría de las mujeres solteras de tu edad se intimidan con el compromiso». Sonreí, recordando todo lo que había superado durante el último año. «No le temo al compromiso», le respondí. «Solo me comprometo a tomar decisiones que sean adecuadas para mí ahora». Después del cierre,
Me quedé sola en ese espacio vacío, mi espacio, corriendo mi mano por las paredes de ladrillo visto y los enormes ventanales que inundarían mi futuro estudio con luz natural. Por primera vez en meses, me permití pensar en David y en la vida que compartimos sin el filo agudo del dolor reciente. Nos habíamos amado, construido algo significativo, hasta que circunstancias y decisiones nos llevaron por caminos distintos. Ahora podía reconocer eso sin amargura ni remordimiento. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía: el espacio en el estudio es oficialmente tuyo. Cena de celebración esta noche en Cosecha. A las 7. Innegociable. Sonreí, ya esperando con ansias la velada con mi comunidad artística. Al prepararme para salir, noté una pequeña bolsita de regalo colgada en el pomo de la puerta que había pasado por alto antes. Dentro había una hermosa taza de cerámica y una tarjeta de Emilia: para tu primer café matutino en tu nuevo hogar. El amor siempre trasciende títulos. Sus palabras me hicieron brotar lágrimas inesperadas. A lo largo de este viaje, la mayor revelación había sido descubrir la resiliencia de ciertos lazos mientras se dejaban ir otros. Emilia y yo habíamos mantenido nuestra conexión no por la relación legal, sino porque realmente nos importábamos. Nuestra hermandad existía independientemente de mi matrimonio con su hermano. Más tarde ese día, regresé al apartamento para continuar empacando. Entre los objetos aún por ordenar, había una caja de fotografías que había recuperado de la casa de Villa Arce meses atrás, pero que no había tenido la fortaleza de enfrentar. Ahora, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, pasé las imágenes de mi vida pasada, David y yo en nuestra luna de miel en Portugal, en bodas de amigos, celebrando fiestas familiares. Sentía un extraño desapego, como si mirara a personajes de una película que había visto hace mucho. Separé las fotos en montones, algunas para conservar como parte de mi historia, otras para desechar, y unas pocas para enviarle a David si él las quería. Al hacerlo, encontré una imagen que había olvidado: yo a los 22 años, recién salida de la universidad, parada con orgullo frente a mi primer apartamento. Sonreía a la cámara, con las llaves en mano, el mundo ante mí. Estudié esa imagen, reconociendo en aquella joven la misma mezcla de terror y emoción que sentí al mudarme a Boston, la misma determinación con la que ahora abordaba la compra de mi condominio. Quizás la mujer en la que me estaba convirtiendo no era tan diferente de la chica que había sido antes del matrimonio: independiente, creativa, valiente ante la incertidumbre. Tal vez los años con David no habían cambiado mi esencia, sino que simplemente habían puesto en pausa ciertos aspectos de ella. O tal vez esos años me habían otorgado la madurez y la perspectiva para apreciar mi independencia de formas que mi yo más joven no podía comprender. Un mensaje de Marcos llegó: ¿necesitas ayuda con la mudanza este fin de semana? Préstale el camión a mi hijo. Mientras respondía con gratitud, comprendí lo diferente que era mi manera de enfrentar el mundo. Hace un año, habría dudado en aceptar ayuda, temerosa de imponer o parecer necesitada. Ahora entendía que la interdependencia no era debilidad, construir una comunidad de apoyo mutuo era una fortaleza en sí misma. Al día siguiente, llegó el decreto final de divorcio por correo. Abrí el sobre en mi sala medio empacada, revisando el lenguaje formal que disolvía oficialmente mi matrimonio. Extrañamente, un cambio tan trascendental se reducía a terminología legal y la firma de un juez. Coloqué el documento en mi carpeta de papeles importantes sin la reacción emocional que esperaba. Esa noche, rodeada de amigos en el restaurante Cosecha, me encontré siendo el centro de atención, a regañadientes. Sofía había contado a todos tanto de la finalización de mi divorcio como de la compra del condominio, resultando en una mesa llena de brindis y felicitaciones sinceras. Por Clara, levantó su vaso Nadia, quien nos mostró que los finales son solo comienzos disfrazados. Por los nuevos inicios, añadió Marcos, y el coraje para perseguirlos. Por convertir las experiencias difíciles en algo bello, intervino Sofía, refiriéndose claramente a algo más que mi obra. Mientras las conversaciones y risas fluían a mi alrededor, sentí una profunda gratitud. El año más duro de mi vida había generado, de alguna manera, el mayor crecimiento. El dolor del rechazo de David, el estrés de las amenazas legales, la desorientación de comenzar de nuevo, todo ello me obligó a descubrir fortalezas desconocidas y a construir una vida más auténtica. Un mensaje de texto de Emilia apareció: solo quería saber, ¿cómo te sientes hoy?
Miré a mi alrededor, a la comunidad que había construido, y luego al teléfono. Escribí, plena. Me siento plena. Más tarde, mientras caminaba por las iluminadas calles de Boston, reflexioné sobre el extraño camino que me trajo hasta aquí. Mi acto de bondad hacia Emilia, los $256,000 que parecían una suma insuperable, me costó mi matrimonio, pero restauró mi sentido de mí misma. La dolorosa disrupción despejó el camino para un nuevo crecimiento, nuevas conexiones, nuevas posibilidades. Al acercarme a mi edificio, por última vez, miré hacia mi ventana, iluminada desde adentro. Pronto dejaría este refugio temporal por un hogar definitivo de mi elección. La idea no me generaba ansiedad, sino anticipación. Sea cual fuera el desafío, lo enfrentaría con la confianza de quien ya ha superado una tormenta personal y ha salido fortalecida. El peso de la deuda que había dado inicio a este capítulo se transformó por completo. Se levantó la carga, revelando a la persona que siempre estuve destinada a ser.